Vamos a la palabra para esta mañana. Y cuando nosotros entramos en materia de la vida, hay acontecimientos o hay historias de la vida donde tenemos que decir adiós. Los adiós muchas veces y probablemente nos van a causar dolor, pesar, tristeza. Pero va a ser necesario que durante el transcurso de la vida se pueda despedir muchas cosas para que siga la jerga del caminar diario en una forma ascendente. Porque la vida se torna de ciclos, la vida es cíclica. Y si no aprendemos a decir adiós a alguna de ellas, posiblemente nos quedamos en ese pasado, no podemos deslumbrarnos en un presente nuevo, ni podemos dimensionar un futuro mucho mejor. Y la vida termina siendo una vida que no es. Entonces, con este título, adiós, quiero enseñar algo a través de la escritura bíblica del libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer un par de versículos de esta historia de un hombre que pidió sabiduría para gobernar, como fue el rey Salomón. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se opone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte sin cesar, va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Versículo 8. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada bajo el sol. Hay quien llega a decir: mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Soberano y eterno Padre, agradecido, Señor, una vez más por tu gracia y por tu misericordia. Hemos leído las Sagradas Escrituras en tu nombre, y pido que a partir de este momento toda palabra que destile de mis labios no sea palabra de hombre natural, sino sean palabras de tu Espíritu a tu pueblo. Llévate toda la gloria y toda la honra es para ti en esta preciosa mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bajo la presencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra que acabamos de contemplar, escrita por el hombre que pidió sabiduría para poder dirigir a un pueblo como el pueblo de Dios, Israel. Este hombre llamado Salomón, hijo de David, nos deja plasmado allí unos versículos, unos renglones a los cuales tenemos que colocarle un poco de lupa para poder interpretarlo a la luz de la palabra. Salomón el rey se cansó de lo mismo. Salomón el rey se cansó de coexistir en ese entonces de la historia de la raza humana. Salomón se cansó, se fatigó con lo mismo de siempre. Y a pesar de la abundancia, y a pesar de la plenitud, y a pesar de la prosperidad que reinaba, ¿qué sucedió? Cayó en rutinas cíclicas, permanentes y constantes. Y esto lo llevó
a exclamar de esta forma que acabamos de mencionar en esta Sagrada Escritura. Cuando lees el libro de Eclesiastés en su totalidad, vas a encontrar que siempre hay una queja, hay un dolor, hay una fatiga, hay una angustia en el escritor llamado Salomón. Es un texto, es un libro que se escribe en la hecatombe, en la caída ya de Salomón. Ya no es el rey que ostentaba todos los escenarios del momento de la historia. Ya no es el rey que hacía alianzas con pueblos paganos. Ya no es el rey que se deleitaba con las concubinas, y dice la Escritura que son más de 900 que pudo haber participado. Ya no es ese rey con el ímpetu de ser un jerarca con fuerza de conquista y de poder gobernar. Ya es un rey mirando la hecatombe de su caída, de su terminar. Y por eso las expresiones que usted acaba de escuchar. Entonces vemos que entró en una rutina cíclica por no ver la vida conforme a lo que está encima del sol, sino lo que estaba debajo del sol, como dice el versículo 3. Él no alcanzó a percibir más allá de lo que estaba sobre su cabeza. Tanto que hace la exclamación, sale el sol, se opone el sol, afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Y vas a notar que cada expresión de este hombre fue una expresión de fatiga, fue una expresión de cansancio. Ya no quería más. Y trayendo esta pequeña historia, yo quiero que usted se la calque en tu corazón en esta hora. Salomón ya no existe, es parte de la historia, pero hoy sí existe María, Pedro, Juan, Teresa, Patricia, Roberto. Hoy sí existe la iglesia de Cristo, que es usted y soy yo. Y posiblemente esa iglesia o ese individuo que está dentro de la institución religiosa posiblemente tiene un pensamiento algo parecido o igual al de Salomón. Nada sirve, todo es fatiga, todo cansa, todo es una repetición. Y se nos ha vuelto la vida cíclica, que de por sí lo es. Pero no podemos caer en esto como Salomón estaba cayendo. Por eso es importante que a las diferentes etapas de la vida, llámelas como las quiera llamar, se necesita en cierto momento de la historia decirles adiós. Tenemos que aprender a despedirnos de muchas cosas. Estamos a las puertas de pasar a un año nuevo llamado 2024. Estamos haciendo la antesala de una despedida. Estamos clausurando muchas cosas del 23. Gloria al Señor, han sido buenas y en gran manera, pero hay algunas a las cuales no puedo matizar como buenas, porque en este transcurrir de 11 meses y algunos días he visto algunos valles de sombra y de muerte, he visto y he contemplado algunas tormentas, he apreciado y he caminado por algunos desiertos que inclusive me han quemado por su intensidad. Pero también hemos visto la mano de Dios. Hemos escuchado la voz cuando nos dice: ¡hey! Esfuérzate y sé valiente, no temas, camina la milla más. Aunque pase por columnas de fuego, no te quemarás. Y aunque pase por aguas profundas, no anegarás. Y la palabra nos alienta en el momento de la tribulación, en el momento del desespero, para que las cosas no se hagan ¿qué? Cíclicas. Y que podamos decirle a aquellos momentos que muchos no quisiéramos recordar, decirles adiós. Romper ese cordón umbilical que posiblemente nos ha tenido ahí por mucho tiempo. Y se nos pasan los tiempos, se nos pasan los días, se nos pasan las semanas, se nos pasan los meses, se nos pasan los años, se nos pasan las décadas y se nos pasan la vida sin poder romper, sin poder decir un adiós a aquello que sabemos que no sirvió. Y colócale nombre a lo suyo. Un ciclo es una sucesión de momentos vitales que nos marcan y a los cuales nos apegamos muchas veces en la vida. Y cuando enraizamos en esos ciclos que ya cumplieron su momento y no soltamos, lo que hacemos es perjudicarnos para lo que está allá adelante, en ese futuro que tanto anhelamos.
Nos resistimos a los cambios, porque muchas veces preferimos lo conocido bajo el sol, aunque nos resulte muchas veces desagradable. Por esta resistencia vamos a dejar ciclos inconclusos muchas veces. Y ojo, es una voz de alerta. Los ciclos se tienen que cerrar y dejarlos bien cerrados. Si no, el enemigo viene a recordarte lo que dejaste atrás inconcluso. Y esas inconclusiones del ayer que no fueron cerradas te pueden dañar el presente y te arruinan tu futuro. Por eso este rey llamado Salomón comenzó a fatigarse, comenzó a estar en lo mismo, aun teniendo abundancia, aun teniendo prosperidad, no encontró nada al final, porque todo era un absurdo. Como dice la Reina Valera, todo es vanidad. Todo es vanidad. No le encontró un sabor, un sazón a la vida. Y estamos hablando del hombre que pidió sabiduría para gobernar. Mis amados, por eso nos quedamos pegados psicológicamente y emocionalmente a personas, a periodos, a lugares nos quedamos pegados. Y pasan los años y vemos personas estacionadas en el mismo lugar, haciendo lo mismo, cuando ya no le está produciendo. Encontramos personas compartiendo con otras que ya lo que hacen es extraerle la energía que tienen. Y están a punto de haber sido un árbol frondoso a ser un chamizo que no produce nada. Porque no fueron capaces de decir en su momento: adiós, muy amable, muchísimas gracias, y dar un paso y seguir el camino que Dios está mostrando. Y nos estamos quedando. Y esta palabra es propicia para el momento, porque vamos a cerrar una temporada en menos de un mes y medio. Pero ¡ay! Si cierras un año sin cerrar ciclos, sin decir adiós, posiblemente se montarán el 24 con las mismas altrimañas, con los mismos hábitos, con las mismas costumbres, con los mismos pensamientos arcaicos y fosilizados que ya tiene por sí de por mucho tiempo atrás. Se necesita hacer una reingeniería, una reestructuración de mente, de cuerpo, de alma y espíritu. ¿Qué hay en tu alma hoy? ¿Qué hay en tus pensamientos hoy? ¿Qué hay en sus sentimientos y en sus emociones hoy? Que te están claudicando a no poder decir un adiós. Se necesita con urgencia que eso suceda hoy. Necesitamos decir adiós para darle fin emocionalmente a los ciclos. Mis amados, ponga toda la atención. En la vida del ser humano hay un antes de cosas viejas allá. Pero en la vida del ser humano hay un después de cosas nuevas allá. La pregunta es: ¿en cuál te vas a quedar? ¿En aquellas o en las que están? ¿Eso lo elige quién? Tú. Es el que elige si se queda en aquel pasado o pasa la hoja y escribe una nueva historia en el presente. Nuestros ciclos, nuestros hábitos negativos y malas conductas, Dios las ve a través de ¿qué? A través de la cruz, que sucedió hace 2000 años en aquel monte Calvario, y la ve como cosas viejas. Pero necesitamos poner toda la atención, porque las cosas viejas, ¿qué pasa? Se botan, se despiden. Vaya y revisa hoy la casa, qué cosas viejas tiene que desechar. Me gusta porque las personas que viven en estaciones, cada estación sacan lo que ya no sirvió de la estación pasada. Dicho por los muchachos que están hoy en Estados Unidos, que ya estamos llegando a 18 muchachos que están en el extranjero. Y uno de ellos, Jonathan, una vez me contaba, fue el baterista de nuestra iglesia por un buen tiempo. Decía: pastor, pasa una estación y la gente bota lo que utilizaron. Se encuentran electrodomésticos en buen estado, cosas de la casa en buen estado, porque el ciclo de ellos es eso: utilizarlo los 4 meses que dura la estación y desecharlo, porque ya viene la otra. Un saco no me sirve para un verano. Uno
unos tenis no me sirve para un invierno. Yo necesito unas botas. ¿Sí ve? Haciendo alusión a esta reflexión, Cristo fue a la cruz para que esas cosas viejas ya estuvieran atrás. Pero a través de la cruz nos muestra cosas nuevas. Entonces necesitamos decirle a lo viejo adiós. Ya no siga insistiendo en esa relación tóxica, por amor a Dios, ya no siga insistiendo. Ya no siga metiendo la cabeza para que él en ese trabajo, Dios anhela y desea darle una mejor remuneración en otro trabajo. Hay cosas que ya no más. Por eso hay que aprender que la iglesia discierna. Por eso hay que tener espacios como el ayuno, como la vigilia, como la meditación. Por eso hay que sacar espacio. Deje de estar tan acelerado en el día a día. No te cargues. Apártate por un tiempo, medita en la palabra, hable con Dios. Pregúntale a Dios, ¿para qué sucedió eso? ¿Para qué va a suceder aquello? Hable, intimide con el Señor para que el Señor te muestre cuándo, cómo y a dónde tienes que decir adiós en su caminar de vida que está ahí latente. La segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 17, dice: las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, pero he aquí cosas nuevas. Y ese texto, yo sé que usted se lo conoce y lo recita. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ¿qué? Ya lo nuevo. A eso tenemos que matricularnos para el 2024, para lo nuevo de Dios y no para lo viejo. ¿Qué tienes que sacar? Haga el ejercicio, y lo he repetido 1000 veces en este lugar. Haga el ejercicio mañana que es festivo. Vaya, mire el ropero, vaya, mire la mesa de noche, vaya, mire la cocina. ¿Qué tiene que sacar que usted ya no usa? Sí, esa camisa que era S, ahora usted es XL. Por causa del desorden que tiene. Sáquela, dónela, désela a alguien que sí sea todavía talla S. O pídale a Dios que en un dominio propio puede llegar a volverse talla S. No sé cómo lo quiera hacer, si lo dona o le pide a Dios un momento de revelación para poder bajar de peso. Pero vaya y revise esa mesa de noche que parece una ferretería, parece una droguería y no hay nada que coger ahí. Vaya, desacúpela. Haga el ejercicio mañana que tiene un poco de espacio. Vaya, mira ya la zapatería que tiene zapatos que ya, si se los coloca mañana, se le despegan porque tiene un año de no colocarse y el calor los despega. ¿O no? Vaya, mire la olla, el sartén que su abuela le dejó y que todavía estoy esperando a comprar el buen pescado para hacerlo y nunca lo compra. Ojo. Renovemos, cerremos ciclos, digámosle adiós a cosas que ya no son. Si no sabemos borrar, si no sabemos perdonar, si no sabemos olvidar el asunto, tú seguirás viviendo en ciclos repetitivos de dolor, de muerte y de miseria. Y ojo con esto, porque uno de los ciclos destructivos que tenemos es ese, el no saber borrar, el de no saber perdonar. Te quieres encaramar en un año nuevo. Quiere tomar posición en una nueva temporada, pero vas a seguir con el mismo ciclo de odio y de rencor. Pues déjeme decirle que seguirás en la misma. Y por eso la iglesia, la que se sienta ahí cada domingo, no puede ver la gloria de Dios. Va destapando y tapando, destapando y tapando. Porque no son capaces de romper un ciclo de odio. No son capaces de romper un ciclo de discordia entre padres e hijos y padres. Todavía sigue aquel momento nefasto que hubo en la familia por X o Y situación, y eso lo resguardó en su subconsciente. Ahí está. Y cuando Dios le habla en una palabra como la de hoy, anhelas y deseas romper, decir adiós a eso y hacer una nueva estructura. Pero el enemigo te tiene atado, eres esclavo de aquel pasado, porque se volvió un ciclo repetitivo, es cíclico. Inclusive te vas de esta tierra y te lo otorga a tus hijos. Y siguen odiando a esa familia, siguen odiando a ese entorno, siguen odiando a esos momentos, porque eso fue lo que aprendieron en casa, a tener ciclos de odio y de rencor. Triste decirlo, pero es una realidad y es de la iglesia. No me quiero salir, es de aquí adentro. Entonces, deja hablar lo que fue para que no sigas perpetuando en ciclos viciosos y aprendas a vivir en lo nuevo de Dios. Isaías se lo deja repetido al pueblo de Dios, y en Isaías 43:19 lo deja y lo habla.
Esto es un pueblo terco, un pueblo que quería siempre estar en esclavitud. Pero dice el escritor, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No vamos a poder ver la apertura de un nuevo año si yo sigo con la terquedad de no decirle a Dios A, B o C. ¿A cuántos anhelan y desean que los cielos se abran a su favor? Todos anhelamos ese momento. Todos anhelamos una bendición, una dirección de Dios. Pero necesitamos en el amor de Dios romper, cerrar los ciclos que saben que están ahí latentes y que vienen solamente transportándolos de año a año. Es más, los prepara, les hace la fiesta del nuevo año y los incrusta en el nuevo año. Qué triste decirlo, ¿no? Que la iglesia esté repitiendo aquello. Necesitamos hacer un cambio radical. Tú y yo establecemos cuánto tiempo vamos a decidir vivir bajo los ciclos de dolor y miseria. No hay otra persona, no hay otro medio, no hay otro lugar, no hay otro camino. Tú tienes el camino, tú tienes la palabra correcta. ¿Para qué? Para romper ese ciclo. Tú eres el que alargas o tú eres el que acortas el tiempo. No, eso es de Dios, pastor. Él ya lo hizo. ¿Quién te dice que es de Dios? Si Dios ya lo hizo. La pregunta es, entonces, ¿para qué fue la cruz? ¿Para un ritual religioso y pagano? ¿Para qué sucedió la cruz? ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Ayúdame a sacar doctrina. ¿Para qué sirvió la cruz? ¿O qué nos dio la cruz? ¿Nos redimió? ¿Nos sanó? ¿Nos liberó? ¿Nos restauró? Ahora la pregunta, si eso nos dio aquel madero, a través del cordero que fue inmolado, y por su sangre todo obtuvimos todo esto, entonces la pregunta aquí es, ¿a quién le corresponde el tiempo? ¿Quién lo alarga o quién lo acorta? Yo. Dios ya decidió en su amor y en su gracia que tú puedas ser un avanzador. Dios ya decidió que por la gracia que hoy tienes, tú puedas ser una persona de avance. Pero tú tienes que determinar, como dice Job, determinarás a sí mismo una cosa y será firme, y tu camino resplandecerá luz. Pero si no determinas decirle adiós a los ciclos que te han hecho un daño, no vas a poder ver lo que la cruz nos otorgó, el milagro de la vida. Entonces, ¿yo soy el que acorto o yo soy el que alargo mi destino en los ciclos? Dios ya lo permitió. Que sigamos divagando en el mundo en cosas que no son, eso ya es cuestión suya. Eso ya es cuestión suya. Que sigas teniendo aquellos pensamientos perversos y maquiavélicos, eso es cuestión suya. Que esos sentimientos que te retuercen, eso es cuestión suya. Y que esas emociones que hoy evidencia, eso es cuestión suya. Entonces usted es el que dice, sí sigo o no sigo, paro o sigo. ¿De quién depende? Diga, pero dice la palabra, de mí depende. Que yo determine decirle a Dios aquellos ciclos que no me sirven o concientizarlos que tienen que seguir conmigo. Mis amados, cerrar ciclos es dar por terminadas etapas en las que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y donde ya es necesario permanecer, no permanecer más en aquel lugar. Hágase una evaluación antes que termine el año. ¿A dónde tienes que cerrar ciclos? Haga una lista y pídale a Dios que si eso ya, ahí usted ya no va más. Hay lugares, hay personas, hay muchas cosas en su entorno que están a diario ahí. Y hay cosas que no puede traspasar a un nuevo tiempo. Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 4 lo dice de una forma enfática. 3:14, del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta palabra es marcada para que este pueblo continúe. ¿Sigo qué? ¿Hacia dónde? Hacia la meta, para ganar el premio de Dios
que ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, no podemos quedar estancados cuando la palabra me está diciendo, ¡hey, avanza! Pero no puedo avanzar porque hay cosas que me detienen. Sigo pendiente de los ciclos de ataduras, de esclavitudes antiguos, porque no he sido capaz de romper hábitos. El domingo pasado predicamos sobre los hábitos, la vigilia pasada predicamos sobre los hábitos, que van ahí unidos con la enseñanza de hoy. Mis amados, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo que Dios ha permitido que la iglesia pueda edificar. Este mismo escritor de Eclesiastés dice, vale más el fin de algo que su principio. Vale más el fin de algo. Qué bueno que terminemos la buena carrera, pero que terminemos en una avanzada y no en un retroceso ni un estancamiento, porque lo que se estanca huele a feo. Pablo dice, no pongamos la vista en las cosas de abajo porque son temporales. Ojo, perecen y se acaban contigo. Más bien poné la mirada ¿dónde? En las cosas de arriba que son eternas y que permanecen para siempre. El rey Salomón, al cual estuvimos tocando al principio, ¿qué sucedió con él? Puso la mirada bajo el sol, como decía algunos de sus textos. Colocó la mirada fue en lo terrenal, en lo efímero y en lo pasajero. Le costó colocar la mirada, tener una mirada erguida a los cielos. Y por eso terminan los años de la vida de este hombre llamado el rey de Israel en un momento de tristeza y de fatiga y de dolor. Y posiblemente algunos pueden pasar y repetir esta historia. Se nos están entrando algunos pisos ya. Yo estoy en el 5º piso. Ya tengo medio siglo de estar viviendo en esta tierra de los vivientes. Gloria al Señor, porque hace más de 20 años conocí el Evangelio y me ha dado pie para poder reestructurarme en una mejor forma de vivir. Pero he entendido que la mirada no puede estar acá. La mirada tiene que estar arriba. Pero Salomón colocó la mirada bajo el sol y no sobre el sol. Y es mucho más grande el que está por arriba del sol que el que está por debajo del sol. Él fue el que creó el sol. Mis amados, maldito el hombre que coloca la mirada en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar en él y para él. Vivir en ciclos repetitivos. Cuando hacemos esa faena de estar repitiendo ciclos repetitivos, vamos a no poder decir adiós. Y cuando no podemos decir adiós, vamos a vivir un rumbo sin deseo, con apatía a la vida, porque nada cambia, todo es igual. Y nos encontramos con una iglesia estacionada, con una iglesia repitiendo las mismas cosas, la misma oración, las mismas canciones, los mismos ayunos, las mismas vigilias, las mismas palabras, y nos volvemos en una forma cíclica. Ya actuamos como borregos que van al matadero. Triste decirlo, pero es la realidad de la vida. Hay ciclos que son necesarios, como hay ciclos que son destructivos. El ciclo necesario es el de la vida: nacer, crecer, reproducir y morir. Ciclo necesario, el que la persona sea educada. Son ciclos de educación. Vamos al jardín, vamos a la primaria, vamos al bachillerato, vamos a la universidad, vamos a las especializaciones para ser hombres y mujeres de gobierno, que podamos ser útiles a la sociedad. Son ciclos necesarios que se den. Pero nótese que hay ciclos que son necesarios que se den y no los hacemos. Nos interesan más los ciclos que destruyen, como el odio, el rencor, la avaricia, la codicia. Eso sí, vengan para acá. Y esos son los que te están atando y no te dejan ver una temporada nueva en tu vida. ¿Qué realidad dirige hoy tu vida? Dejo la pregunta abierta a tu corazón. ¿Cuál es la realidad que dirige hoy tu vida? ¿La perspectiva de las cosas cíclicas? ¿O la vida de la progresión, de la revelación continua y de la novedad de Dios?
¿En cuál te gustaría quedarte? ¿En la primera o en la segunda? Salomón, el rey, estaba harto, estaba obstinado de la vida, y lo que vio fue un concepto de vida cíclica. Si no le hacemos una reingeniería en nuestra vida, lo que vamos a ver en el 2024 es una vida cíclica como la que hemos estado viendo. Reincidimos, y lo triste es que usted sabe que eso no está bien hecho. Que dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Por eso encontramos a una iglesia atada, una iglesia religiosa, mas no apasionada por la palabra. Nos quedamos en una religión que mata y asesina al hombre, y nos perdemos de una verdadera intimidad con el que da la vida. Eso es lo que necesita la iglesia, una intimidad, una relación de amor con el que nos da la vida. Pero no puedo llegar a una intimidad si yo no he pasado la hoja, si no he dicho adiós a los ciclos que sé que no me han hecho provecho para mi diario vivir. Los ciclos son momentos y etapas de la vida que nos pueden ayudar a crecer. Desde luego que sí. Nos pueden ayudar a madurar y pensar acerca de la vida. Y lo dije a continuación. El ciclo educativo es importante. El ciclo de podernos desarrollar como personas integrales dentro de una sociedad. El ciclo de la vida, el ciclo de una buena alimentación. Todos esos ciclos son buenos y nos ayudan ¿a qué? A crecer, a madurar y a pensar acerca de la vida mucho mejor. Pero escuche bien, amada iglesia de Dios. Quedarse satisfecho en el presente es no tener visión. Sin visión nadie siente necesidad de evaluar. Sin evaluación no es posible planificar. Y sin planificación es imposible proyectarse. Y sin proyección usted vivirá sin cumplir el propósito de Dios. Y todo esto porque no fue capaz de decir adiós a los ciclos de la vida. Ahí acabaron de recibir una hoja. Y veo que algunos están echando viento con ella. Otros ya la archivaron. Y entre cuestión de minutos será un poco más de mugre para la ciudad. Pero esa hoja tiene un fin, que tú puedas planificar tu 2024. Esa hoja tiene un fin, que usted antes que se acabe el año pueda planificar su 2024 y quitar todas las asperezas que el año 23 pudo haber traído. Para eso te va a servir. Concluyo diciendo esto: un adiós siempre va a doler, pero puede doler mucho más si no realizo en su momento oportuno ese adiós, que hará una mayor cicatriz de dolor. Si en su momento oportuno yo no le digo a eso, a esa, adiós. Hay lugares que ya no son para ti. Hay personas que ya no son para ti. Necesitamos cortar ese cordón umbilical. Mis amados, si tiene que decir adiós en algún momento de la vida cíclica, déjeme decirle que usted es el único que puede tomar la decisión de crecer o quedarse estancado en la zona de comodidad. Que al final le traerá ¿qué? Dolor, miseria, pobreza, escasez. Tú eres el único que tiene que tomar una decisión hoy. No le eche las culpas al entorno, no le eche las culpas a sus padres, a su cónyuge, no le eche las culpas al medio, no le eches culpa al gobierno. Tú eres el único responsable de que tu ciclo no tenga un final. Tú eres el único responsable de no haber dicho hace rato adiós a esos ciclos que te han traído solamente es miseria, pobreza y enfermedad. Espero que esta mañana, esta palabra que se ha impartido, te pueda clarificar tu próximo destino y que a través de tu próximo destino puedas caminar con mayor libertad, porque Dios así lo ha querido, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Que Dios los bendiga para esta nueva temporada.